Amén. Porque muchas veces nosotros no podemos ver el obrar de Dios, pero Dios está obrando. En medio de cualquier situación, Dios está obrando. Y sabemos que Dios obró en la vida de nuestra hermana. En el último tiempo que he estado hablando con ella, ella expresó su gratitud a Dios, pero también expresó que estaba preparada para partir con el Señor. Y eso es lo más importante en la vida de un cristiano, hermano. Que podamos empezar nuestros días bien, pero mucho más que empezar, terminar nuestros días bien. Que Dios nos dé ese privilegio de terminar bien, de terminar en la presencia de Dios, de terminar sabiendo quién es Dios para nosotros. Y sabe que en esta mañana quiero compartirles un poco acerca de eso, de quién es Cristo para nuestras vidas, de quién es Jesús para nosotros. Y la Biblia encierra este concepto, que es un concepto tan grande en la vida de los cristianos, que es lo que simboliza Jesús en nosotros. Y nosotros podemos decir muchas cosas acerca de Jesús. Pero la Biblia habla mucho, y por ejemplo, Juan capítulo 14, Colosenses habla mucho, el apóstol Pablo habla mucho acerca de lo que es Jesús para su vida. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de la suficiencia de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Quizás usted puede entender esta palabra de la suficiencia de Cristo, pero mediante la palabra de Dios la vamos a entender en esta mañana. Y vamos a ver qué significa la suficiencia de Cristo. Y para empezar en esta mañana, la suficiencia de Cristo se refiere a que Él es suficiente en nuestras vidas y en nuestra salvación. Hermanos, cuando hablamos de la suficiencia de Cristo, hablamos de que no necesitamos otra cosa más que a Jesús en nuestras vidas. Y que no necesitamos otro Salvador más que a Cristo en nuestra vida. Y de eso se basa la suficiencia de Cristo. Todas las demás cosas que vengan después. Porque nosotros cuando hemos llegado a los caminos del Señor, o cuando hemos tenido la oportunidad de optar por tomarnos de la mano de Jesús, hay dos cosas que pasan en nuestra vida. Jesús es todo para nosotros, pero Él es nuestro Salvador y es nuestro único Salvador. Y saben, hermanos, que muchas veces nosotros quizás podemos tender en el correr del tiempo a buscar otras cosas, a buscar otra salvación, a buscar otras alternativas. Y muchas veces pasa el tiempo y si la palabra de Dios no habla a nuestro corazón, nosotros tendemos a buscar en otros lugares que nuestra vida sea plena en Cristo. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de eso, que nuestra vida está plena en Cristo, que fuera de Él no tenemos nada, que fuera de Él somos como esas personas que están a la deriva, que vivimos, que sobrevivimos en un mundo tan hostil. Y la suficiencia de Cristo se refiere a eso, que Él es todo para nosotros en esta vida que nos toca vivir, pero también en el más allá, en la vida eterna. Y la palabra suficiente significa entero, completo, no nos falta nada, estamos satisfechos. Contentarse con lo necesario, sin buscar algo más. Y yo creo que un cristiano cuando viene a Jesús, cuando encuentra en Jesús la salvación para su alma, se sabe contentar en Dios y no busca nada más sino a Cristo mismo. Y esto nos enseña la Biblia. El apóstol Pablo nos enseña mucho acerca de esto. Y hermano,
En esta mañana yo quiero que nosotros podamos reflexionar en nuestra vida cristiana, porque muchas veces pasa el tiempo, como le decía, y nosotros tendemos a olvidar las cosas que son realmente importantes. Pero hay cosas que no nos podemos olvidar. ¿Quién es Jesús para nosotros? No podemos olvidar de todas las demás cosas, pero no nos podemos olvidar de nuestro Salvador. ¿Quién es Cristo en nuestras vidas? Y la pregunta en esta mañana es la siguiente. ¿Es Jesús suficiente en nuestra vida? ¿Encontramos en Jesús todo lo que llena nuestra vida? ¿Encontramos en Jesús todo lo que necesitamos? ¿Es Jesús todo para nosotros? Y saben, hermanos, que esta pregunta surge en base a los tiempos que nos toca vivir. A los tiempos que nos toca vivir como cristianos, pero estamos dentro de una sociedad, de un mundo, de una cultura donde nos dice todo lo contrario, donde nada es suficiente, donde queremos modificar todas las cosas. Y como seres humanos siempre tendemos a eso, a no contentarnos con lo que tenemos, a no contentarnos con lo que somos. No estamos satisfechos muchas veces con la figura nuestra. No estamos satisfechos con lo que Dios permitió que nosotros tuviéramos en nuestras manos. Muchos de nosotros quizás, y quiera Dios ayudarnos a estar satisfechos con la familia que Dios nos permitió formar, con ese hijo, con esa hija que Dios nos permitió tener. En la cultura, en la sociedad que nos toca vivir hoy, la sociedad nos dice que nada es suficiente. Y es por eso que nos encontramos con muchas personas que viajan por la vida, insatisfechas. Le falta algo. Y saben, hermanos, nosotros cuando venimos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que al mundo lo que le hace falta es a Jesús. Cuando ellos se encuentran con Jesús, es donde termina de cerrar su círculo en esta vida. Pero nosotros como cristianos somos llamados a vivir dentro de esta sociedad, dentro de este mega mundo, y tenemos que estar satisfechos con Jesús. Jesús debe ser todo para nosotros. No debemos de buscar nada fuera de Jesús. Entonces debemos de conformarnos con lo que Cristo es para nosotros. Yo creo que muchas veces el ser humano busca encontrarse satisfecho en esta tierra. Y déjame decirte una cosa, siempre nos va a faltar algo. En esta tierra siempre nos va a faltar algo. Pero por medio de la fe en Cristo, nosotros estamos completos. Y es por medio de la fe. Porque el cristianismo no se basa de vista humana, se basa de la fe en Cristo. El cristianismo, nuestra base fundamental, es nuestra fe en Jesús, nuestra fe en nuestro Dios, en lo que no vemos, en lo que no percibimos, en lo que esperamos, en lo que va a venir por delante, en las promesas que Dios nos hizo más adelante. El cristianismo se basa en lo que Jesús dijo que Él haría y en lo que Él hizo. Es por medio de la fe. Es por eso que nosotros no lo vamos a entender con una mente humana. ¿Por qué? Porque es por fe. Las cosas las recibimos por fe. Muchas veces no hemos tenido algo y hemos orado, hemos clamado al Señor y más adelante la tenemos. Pero en otro tiempo nos hacía falta. El cristianismo se basa de la fe en Jesús. Se basa de ese campo de la fe. Pero hoy día vivimos un evangelio posmoderno. Este evangelio que muchas veces nos olvidamos de quién es Jesús para nosotros. ¿Cómo nos vamos a olvidar de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida? Del Dios sobrenatural que habita en nuestro corazón. No nos podemos olvidar. Debemos de tener claro siempre lo que dice la Biblia, la palabra de Dios.
La palabra de Dios sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo. Hermano, Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Las sociedades pasan. Los países, los años pasan. Nuestra vida se va desgastando. Pero la palabra de Dios sigue siendo la misma y Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue sentado en su trono. ¿En qué momento de nuestra vida se nos ocurrió que Dios descendió del trono? Él sigue gobernando. Y la suficiencia de Cristo me habla que Él es el Señor, que Él es el que gobierna, que Él es el Rey. Y saben, hermano, que Él es el Señor de su pueblo. Él es el Rey de su pueblo, de aquellos que han rendido su vida a Cristo. No es el Rey de este mundo. No es el Señor de este mundo. Es el Señor de aquellos que le han rendido su vida a Jesús. Es tu Señor. Es tu Rey. Es tu Dios. Él no descendió del trono. Él sigue gobernando con poder y autoridad. Lo que cambiamos somos nosotros. Porque Dios sigue siendo el mismo. Porque la palabra de Dios sigue siendo la misma. Es más, Hebreos 13:8 lo afirma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Y frente a nuestras situaciones, Él no cambia. Pero en medio de esas situaciones, siempre está la voluntad de Dios. Que debemos de seguir siendo fieles creyentes de la voluntad y la soberanía de Dios. Que más allá de nuestro deseo que tengamos, Dios siempre expresa su voluntad. Y en nuestro caminar con Dios, hermano, muchas veces nos va a tocar que esa voluntad se exprese en nuestra vida. Y déjame decirte que muchas veces la voluntad de Dios no es lo que nuestro corazón desea. ¿Cuántos somos sinceros en este lugar? La voluntad de Dios muchas veces no es lo que nuestro corazón desea. Muchas veces nuestro corazón desea otras cosas. Porque muchas veces nuestra mente está aquí en la tierra o porque queremos evitar el dolor, el sufrimiento. Pero siempre la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas. Y debemos de seguir creyendo y predicando este evangelio de verdad. Este evangelio que muchas veces nos incomoda. Este evangelio que muchas veces no nos gusta porque hay una confrontación con nuestra carne, con lo que desea este ser humano caído y lo que es la voluntad de Dios expresada en mi vida. Dios tiene planes sobre cada uno de sus hijos. Dios tiene planes contigo. Dios tiene planes conmigo. Dios tiene propósitos, pero son los propósitos eternos de Dios, no son los nuestros. Los nuestros son basados en el raciocinio, basados en lo que yo veo a futuro. Pero eso no quiere decir que sean los planes de Dios. Eso no quiere decir que mis planes estén alineados a los planes de Dios. Dios tiene planes contigo. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Dios sigue siendo el mismo. La iglesia primitiva, debemos de aprender mucho acerca de esta iglesia del primer siglo. Una iglesia que vivía a Jesús con intensidad. Una iglesia que le creía a Jesús. Una iglesia que estaba apasionada por Cristo. Una iglesia que muchas veces ellos también, al igual que nosotros, no habían visto a Jesús caminar entre las personas. Pero aún así, ellos vivían un cristianismo intenso, un cristianismo de fe, un cristianismo inquebrantable, donde la persecución había tomado lugar en la iglesia primitiva, donde hablar de Jesús era que tu vida fuera arrancada de este lugar. Pero ellos vivían
un cristianismo a la manera bíblica. Y yo creo que eso, la iglesia de hoy, nosotros somos la iglesia. Debemos de volver a esos orígenes. Pero ¿saben qué? Yo encuentro algo en la iglesia primitiva. Ellos podían vivir ese cristianismo. ¿Por qué? Porque ellos tenían una base. Y la base es la que nosotros ya sabemos. ¿Cuál es la base? Porque tenemos una acumulación de información en nuestra mente y en nuestro corazón, donde ya sabemos cuál es la base de nuestro cristianismo, nuestra comunión con Dios, la oración, el ayuno, la palabra de Dios en nuestra vida. Esa era la base de la iglesia primitiva, que no podemos perderla de vista como iglesia. Cuando nosotros perdemos de vista esa base, comenzamos a ver las cosas superficialmente. Comenzamos a ver las situaciones de este mundo y nos comenzamos a entreverar con el pensamiento de la cultura que nos toca vivir hoy. Vos y yo no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos a nuestro Salvador, al Señor Jesucristo. No somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, somos de Jesús, somos de Él. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos de personas que aún caminando con Jesús, andando con Jesús, viendo lo que Jesús hacía, viendo al Dios hecho carne, aún así su vida se mantuvo lejos de la suficiencia de Cristo. Hoy nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón por medio de la fe. Nosotros hemos recibido a Jesús en nuestra vida. Jesús es parte de nuestra vida. Jesús es parte de nuestro caminar diario. Pero ¿saben que Jesús eligió a 12 personas para estar con Él? Y uno de los 12, que no era Judas, uno de los 12 una vez le hizo una pregunta. Juan capítulo 14, versículo 8. Dice Felipe el apóstol, que luego se transformó en un gran evangelista. Dice, le hace una pregunta a Jesús. Después de ver la obra de Cristo en la vida del Hijo de Dios, después de ver los milagros de Dios, porque Él caminaba con Jesús, ya habían pasado más de 3 años de que este apóstol estaba con Jesús. Había visto que los endemoniados eran libres. Es más, había sido parte, uno de los que fue parte de la multiplicación de los panes y los peces. Porque Felipe le dice, Señor, ¿dónde compraremos tanto pan para tanta gente? Y Jesús le da la respuesta. Y Felipe pudo ver con sus ojos cómo alimentaban a más de 20,000 personas con esos escasos panes y peces. Pero Felipe le dice en el versículo 8, Señor, le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y la respuesta de Jesús en el versículo 9 al final dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y saben, hermanos, que muchas veces nosotros venimos a la iglesia, estamos en este lugar, alabamos a Dios, servimos a Dios, vemos los milagros que Dios hace en nuestra vida. Y muchas veces el espíritu de Felipe puede persistir en nuestro corazón. Queremos ver algo más. Queremos otra revelación. La única revelación está en su palabra. La única revelación está en la palabra de Dios. Pero muchas veces el espíritu de Felipe ronda en nuestro corazón. Muchas veces el espíritu de Felipe ronda en la iglesia. Y muchas veces
se quiere apoderar de nosotros. Cuando nosotros ya sabemos lo que es Jesús para nosotros. Cuando nosotros ya sabemos lo que es el obrar de Dios en nuestro corazón. ¿Cómo es posible vivir con Jesús, caminar con Jesús y no conocerlo? ¿Cómo es posible? Pero lamentablemente muchas veces tenemos que ponernos firmes con nuestros pensamientos, con nuestra mente humana que se aleja de la fe. Hermano, Dios te llamó a vivir por fe. La Biblia lo dice, más el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá. Por fe andamos, dice la Biblia, y no por vista. Para que nosotros podamos rechazar este pensamiento que muchas veces la cultura, el mundo nos quiere poner en nuestra vida. Debemos de vivir por fe. Y debemos de rechazar este pensamiento de que no estamos completos en Jesús. De que Jesús nos llena nuestro corazón. Debemos de tener un encuentro personal con la persona de Jesús. Debemos de tener ese encuentro personal con Él. De que Jesús sea todo para nuestra vida. De que caminemos por este mundo y de que sepamos que Él es todo en nuestra vida. Jesús es todo lo que nuestro corazón necesita. No busquemos algo extra. No busquemos en otros lados. No busquemos complementar el mensaje de la cruz. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es el que murió en la cruz por nosotros. Y debemos de seguir predicando y creyendo este mismo mensaje. Este mensaje tiene poder y es vigente hoy. Es el único mensaje que puede hacer que el ser humano pueda cambiar su perspectiva de vida. El mensaje de la cruz sigue teniendo el mismo poder que hace 2000 años. Sigue transformando vida. Jesús es nuestro Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es lo que necesitamos en esta tierra para vivir con propósito. Jesús es lo que necesitamos. Y yo quiero que leamos Colosenses capítulo 1 también, el versículo 15 en adelante. Dice la Biblia, reconciliación por medio de la muerte de Cristo. La suficiencia de Cristo me habla de la cruz. Me habla de esa reconciliación entre Dios y los hombres. Pero donde en el medio está Jesús reconciliando a los hombres con Dios. Y Colosenses capítulo 1, versículo 15. Hablando de Jesús, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominio, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Aquí está hablando de la eternidad de Jesús como Dios. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y la palabra plenitud significa que ya no hace falta más nada, que estamos completos, que estamos enteros, que no tenemos que buscar algo extra, sino que estamos llenos.
Y dice el versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. La suficiencia de Cristo me habla del sacrificio de Jesús, de la reconciliación de Dios con los hombres. Si prestamos atención y analizamos este pasaje, nos daremos cuenta que aquí está el corazón de la iglesia. Aquí está la esencia de lo que es Jesús. Si queremos conocer a Jesús, debemos de analizar este pasaje bíblico. Y debemos de ver la eternidad de Jesús. En Jesús y por Jesús fueron creadas, dice el apóstol Pablo, todas las cosas. Todo lo que nosotros podemos ver, todo lo que aún no vemos. La verdad absoluta es Jesús. En esta tierra no vamos a tener una verdad absoluta, pero sí lo tenemos en Jesús. Porque no hay variación de cambio, porque Él es eterno, porque es inmutable, porque la autoridad máxima que nosotros tenemos en la tierra, y aunque muchos no estén de acuerdo, aunque muchas veces el mundo no esté de acuerdo, pero la autoridad máxima aquí en la tierra, que es la palabra de Dios, nos dice que en Jesús nosotros tenemos todo, que estamos completos en Él. La iglesia primitiva tenía y sabía de esto y vivía estos versículos bíblicos, vivían esta palabra. Y hoy en día nosotros también, hermanos, debemos de introducirnos en esta verdad absoluta que es que Cristo es suficiente para nosotros. Que no tenemos que buscar en ningún otro lado más que en Jesús. Que cuando nosotros tenemos algún tipo de necesidad tenemos que ir a Jesús. Antes de cualquier cosa tenemos que ir a Cristo. Debemos de nuevamente tomar eso que muchas veces cuando hemos empezado lo hacíamos. Muchas veces cuando nos está pasando algo, llamamos a este, llamamos al otro. Y está bien llamar, está bien pedir ayuda, pero primero vamos a Jesús. Primero doblamos la rodilla o donde nos encontremos, como dice el salmista, a ti levanto mis ojos. ¿De dónde viene mi socorro? El Salmo 121. Y la respuesta está en Dios. Es de Dios que viene la respuesta. Después pedimos ayuda. Después buscamos apoyo en otro hermano. Pero debemos de practicar lo que la iglesia primitiva hacía. Jesús era todo para ellos. No había nada fuera de Jesús. Pero hoy en día yo creo que en nuestra vida las distracciones de todo tipo, en esta cultura que nos toca vivir, tenemos una bandeja muy grande de opciones donde nosotros podemos tomar de ella, y las distracciones han hecho que nuestra mente se vaya por otros lados y que no vaya a Jesús, que es la fuente de todo poder y autoridad. Pero debemos de regresar. Si ya hemos regresado, gloria a Dios. Pero si Jesús no es todo para nosotros, hoy es el día. Hoy es el día para que nosotros podamos regresar a la fuente inagotable. Esa fuente de transformación, esa fuente de poder, esa fuente de amor, esa fuente de paz. Esa fuente de paz que nuestro corazón necesita. No hay amor fuera de Jesús. Y no hay paz fuera de Jesús. Porque Jesús es la fuente de ese amor y de esa paz. Entonces regresemos a los principios de la palabra de Dios. El apóstol Pablo aquí, lo que hemos leído, afirma que Jesús es la imagen del Dios invisible. La Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás. Pero Jesús en el capítulo 14, como lo leímos,
versículo 9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque son lo mismo. Porque es lo mismo. Entonces nosotros en Jesús tenemos todo. No tenemos que buscar nada fuera de Jesús. Y quiero terminar en esta mañana. Dios anhela de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos, de la iglesia, un corazón rebosante de gratitud.